Queridos hermanos del Centro Cristiano Nueva Vida en Europa, Dios los bendiga muy, muy ricamente. Es una bendición poder estar en contacto y saber que Dios está haciendo cosas grandes en medio de ustedes, que nuevos lugares se abren, que hay expectativas y crecimiento y que se ve, se augura un crecimiento muy fuerte para el Centro Cristiano Nueva Vida allí en Europa, viendo muchas almas que van a empezar a llegar y el trabajo que se empieza a consolidar de una manera muy fuerte para dar paso a todo lo grande que Dios quiere hacer allí en medio de ustedes. En medio de un quinquenio que va terminando, donde Dios nos habló de una unción para liberación, llega un año muy especial, que es el último año del quinquenio, en el cual Dios para Europa trae una palabra muy fuerte acerca de la fidelidad y la liberación. La fidelidad que es necesaria, la fe que es necesaria para creer aún en los momentos en que no entendemos o que no sabemos qué es lo que sucede, ni sabemos lo que puede llegar a pasar en el futuro, y la liberación que viene por esa fe. Estos dos componentes están unidos de una manera muy sólida, y creo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención en este año. Un año que va a tener un primer trimestre donde vamos a esparcir la luz verdadera, un segundo trimestre donde vamos a caminar hacia lo nuevo, vuelvo a repetir, en esa fe que nos hace ir sin saber a dónde vamos, sabiendo que Dios está en control de toda situación. Un tercer trimestre de consagración muy fuerte y un cuarto trimestre de santidad. Pero no de la santidad religiosa que se ha promulgado muchas veces y que tiene que ver con cuestiones culturales y sobre todo con la culpa que nos han indilgado, que ha corroído nuestra alma, que ha estado permanentemente machacando nuestro ser, haciéndonos sentir que somos deudores y culpables absolutamente de todo. No es esa la santidad. Tendremos que redimensionar la santidad, entenderla y poder vivirla en plenitud, de acuerdo a lo que Dios nos manda. Para terminar el año con un corolario espectacular, que nos dimensiona en el verdadero evangelio que Jesús quiere que nosotros vivamos, creamos y prediquemos. El texto que va a llevar adelante todo el año está en Daniel 6, 28 al 29, y dice: Dios salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Son las palabras del rey Darío al pie del foso de los leones cuando se enteró que Daniel había sido libertado. Por eso hablamos de liberación, pero también de fidelidad. Daniel se mantuvo fiel. Él era uno de los 3 gobernadores, que en realidad, dice la Biblia, era el mayor de los 3 gobernadores, porque en él había un espíritu superior, y debajo de él había 120 sátrapas. Bueno, esos 120 sátrapas con los otros 2 gobernadores, con los capitanes, príncipes y magistrados, se confabularon pidiéndole a Darío un decreto que dijera que si alguien hacía una petición a otro que no fuera él por el plazo de 30 días, si alguien le pidiera a algún dios o a alguien que no fuera el rey Darío, entonces tenía que ser llevado al foso de los leones. Y Daniel, lejos de ocultarse, abría las ventanas para orar y que todo el mundo se enterara que él estaba orando de una manera muy clara a su Dios. Eso lo llevó al foso de los leones, a pesar de que Darío se apesadumbró mucho cuando tuvo que tomar la decisión. Y Dios lo libertó. Y dice la palabra: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Quiere decirse que lo que Dios trae sobre la iglesia, del Centro Cristiano Nueva Vida de Europa, sobre la iglesia europea, es una prosperidad maravillosa, porque la fidelidad que libera trae prosperidad, aun cuando el medio que nos rodea no sea el propicio. Dios tiene bendición para traernos. En ese sentido, Dios en este año va a salvar y a librar y a hacer señales y maravillas, prosperando a sus hijos por ser fieles, a sus hijas por ser fieles. Y los ataques que pueden llegar a los hijos y a las hijas de Dios van a ser contestados de una manera contundente por parte de Jesús, con milagros, con prodigios, con maravillas que nos impulsarán hacia adelante y nos llevarán al cumplimiento de toda promesa. Dios nos llevará con su gloria, y entonces cosas que hoy doy yo,
cosas que ojo no vio, pero que tampoco han subido a corazón de hombre, es decir, que nadie se las ha imaginado, son las que Dios va a hacer en medio de ustedes en estos días. El primer trimestre, la palabra que lo marca es Juan capítulo 1, versículos 7 al 9. Y dice la Biblia, hablando de Juan el Bautista, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Nosotros no somos el Señor. Nosotros anunciamos su llegada. Y en este primer trimestre nos está diciendo, bueno, la luz tiene que entrar, tiene que llegar a este mundo, tiene que llegar a Europa, tiene que llegar a nuestras ciudades, tiene que llegar a las diferentes zonas donde estamos llegando, donde hay una hija, donde hay un hijo de Dios, donde hay un grupo de oración, donde hay una iglesia. Allí tiene que llegar el poder del Evangelio, la luz del Evangelio que ilumina en medio de la oscuridad, de una oscuridad que cada vez se hace más fuerte, que cada día se va cirniendo de una manera muy especial sobre la vida de la gente, que no sabe cuál es el camino, que siente que las promesas se van desvaneciendo en el devenir de los días, que lo que le dicen que viene para solución no llega, o se tuerce, o desaparece. Y en medio de todo eso el Evangelio llega como esperanza, como luz, como salvación. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que preparamos el camino, que no somos nosotros la luz, pero que la luz viene y que preparar el camino es abrir el corazón de la gente a la fe, es llevarles el Evangelio. Nosotros somos testigos. El testigo cuenta lo que sabe, cuenta lo que ha visto, cuenta lo que ha recibido, lo que ha vivido. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando la palabra sea predicada, el efecto maravilloso que esto produce es extraordinario. Dice Pablo que Dios le agradó salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Así que cuando uno abre la boca, cuando uno testifica, cuando uno dice, ese acto que para muchos no significa mucho, desata en el mundo espiritual un torrente de bendiciones que van a llegar, y entonces sanidades, prodigios, milagros, maravillas como los que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos como Juan el Bautista anunciando que viene la luz, y cuando llega la luz llegan los milagros, llegan las maravillas. Es Jesús el que llega. Esa luz, como dice bien claro, aquella luz verdadera. ¿Quién? Jesús, que llega para bendecir y para alumbrar a todo hombre y a toda mujer, para bendecir a este mundo, para hacerlo entrar en este mundo de tinieblas y romperlas en el nombre de Jesús. Esa actitud de dar testimonio, de llevar la palabra, de alumbrar a este mundo, va a ser bendecida por parte de Dios de una manera tremenda. Daniel, allí en el reino medo-persa, él se encargaba de soltar toda la bendición de Dios, y era, dice, el que tenía un espíritu superior, y estaba con un espíritu superior. Pues la iglesia tendrá un espíritu superior a lo que se ve en el mundo. Se desanimarán los políticos, se desanimarán los actores sociales, el pueblo se desanimará, pero la iglesia con un espíritu superior, con la unción del Espíritu Santo, se levantará con fuego, con gloria, con poder, con unción, con luz de parte de Dios, y podrá predicar y testificar de la gloria y de la gracia que viene del Espíritu Santo de Dios. Ese primer trimestre se manifestará de una manera gloriosa, pero la iglesia tiene que hacer esta tarea. No se manifiesta sola. La iglesia, como dice la palabra, no se enciende una luz y se pone debajo de un mueble, de un almud, sino que se coloca en un lugar alto para que iluminen a todos los que están en la casa. La iglesia tiene que salir y testificar, tiene que hablar, tiene que contar, tiene que perder todo pudor y todo temor, y salir a predicar el Evangelio sabiendo que todo lo que prediquen se cumplirá. La mano de Dios estará obrando de una manera gloriosa a través de cada uno de ustedes. Y no importa si es 1, 2, 3, 10, 100 o 1000 o 10.000 los que los escuchen, pero operará el Espíritu Santo milagros y maravillas, y se multiplicará en los corazones de las personas. Se empezará a ver la luz, y la luz romperá las tinieblas, y aquellos que no entendían, que no comprendían y que no acudían al llamado, oirán la voz, escucharán la voz, se romperán las tinieblas y comenzarán a acudir
para recibir de la gloria y del poder de Dios de una manera maravillosa. Segundo trimestre es un trimestre de caminar hacia lo nuevo. La palabra que marca este trimestre está en Hechos 10, versículos 7 al 20. Es el momento en que Pedro sube a la azotea para orar y teniendo hambre, mientras que le preparaban algo de comer, tiene una experiencia espiritual, dice la Biblia, le sobrevino un éxtasis y vio bajar un lienzo con toda clase de animales, como él los denominó, inmundos, porque para él eran inmundos, porque los juzgaba desde su concepción judía, desde su cultura que le había enseñado y que le había dicho que todo era pecado, que todo era pecado, que todo era pecado, que todo era pecado. Y entonces todo como era pecado, él vio bajar el lienzo, escuchó una voz que le dijo del cielo, mata y come, y él dijo, no comeré ninguna cosa inmunda. Era más santo que Dios. Él estaba en un nivel supremo de santidad. Pero en realidad esa no era la santidad. Esta visión se le va a repetir a Pedro en varias ocasiones. Y él sigue con su contestación muy fuerte, ¿no? 3 veces se repitió esta experiencia y él repitió lo mismo, no voy a comer. Y la voz le decía, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Sin embargo, él en la siguiente vez siguió insistiendo de que esto es inmundo. Este pasaje es muy claro para que nosotros entendamos que hay ciertas cuestiones de nuestra cultura, culpas que nos metieron los religiosos, que las venimos trayendo sobre nuestras conciencias desde antes de conocer a Jesús, tienen que ser eliminadas de nuestra vida. Tenemos que ser liberados de la culpa, tenemos que ser liberados de aquello que nos hace llamar a todo inmundo y que nos coloca en un estado permanentemente de desaveniencia, de pelea contra todo lo que nos rodea. Es interesante porque en el final Pedro dice que es llamado porque lo vienen a buscar de la casa de Cornelio. Y el Espíritu Santo le habla a él y dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Los 3 hombres que venían no eran judíos, y para él el Evangelio se circunscribía al mundo hebreo. Va a ir a la casa de Cornelio, que era un centurión romano, va a ir a la casa de un romano, que para los judíos, los romanos, eran enemigos, porque estaban ocupando el territorio de Israel. Y entonces, cuando llega y les comienza a hablar, para su sorpresa, mientras que está hablando, desciende el Espíritu Santo y bautiza a todos los que estaban en la casa de Cornelio. Y le rompió a Pedro todos los esquemas religiosos que tenía, que le decían que eran inmundos aquellos que no eran judíos. Y empezó a quebrar una barrera religiosa que tenía dentro suyo. Este trimestre será un trimestre para romper barreras, sobre todo las barreras religiosas, las que nos atan, las que nos dicen esto es bueno y aquello es malo, y catalogan de malo a cosas que son culturales, que tienen que ver con lo que los hombres dicen y no lo que Dios dice. El Evangelio que Jesús dice que su carga es ligera y su yugo es fácil. Ese es el Evangelio que Dios quiere hacernos conocer y quiere derramarse y hacer entender que el Espíritu Santo va a hacer una obra en la vida de las personas que es suficiente. Que eso no somos nosotros los que tenemos que decirle a la gente qué es pecado, qué no es pecado y estar permanentemente poniendo una carga en la vida de las personas, sino que al contrario, tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que los libere de todas esas cargas de pecados y el que los conduzca a una vida de plenitud en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo habla, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, redarguye de pecado, porque el Espíritu Santo es el que toca, porque el Espíritu Santo es el que transforma, porque el Espíritu Santo es el que vive
Miren, cuando Lucas relata acerca de la obra del Espíritu Santo, en el primer capítulo, en los primeros capítulos, va a hablar de todo lleno del Espíritu Santo. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, Juan el Bautista en el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Habla mucho de la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, en el capítulo 23 le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta no ser investidos con poder desde lo alto. Y ese mensaje es muy claro. Lo va a refrendar después en el libro de los Hechos. Yo creo que lo escribió Lucas, porque en el Evangelio dice, en el primer tratado Teófilo, en el primero le habla a Teófilo y le dice que a él también le pareció bien, a pesar de que otros habían escrito, investigar y escribir acerca de lo que Jesús había hecho. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, le dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es decir, hay una correlación. Y en el versículo 8 habla del bautismo del Espíritu Santo. Habla de Jesús diciendo a los discípulos que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo, que iban a recibir poder cuando fueran llenos del Espíritu Santo. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Somos pentecostales, creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en la obra del Espíritu Santo, pues dejémoslo obrar, rompamos barreras, saquemos todo lo que son enseñanzas torcidas, que tienen que ver con cuestiones religiosas de hombres y de mujeres, que fueron cortándole la posibilidad de llegar a Jesús a mucha gente, que no se acerca a Jesús porque piensan que le van a prohibir esto, aquello, lo otro, y que el camino del Evangelio es un camino de prohibiciones. No, el camino del Evangelio es un camino de bendiciones, es un camino donde es mucho lo que podemos hacer. Y es más, la Biblia dice que cuando separó a los corderos de las ovejas, en aquel juicio, cuando separe a los corderos de las ovejas, dice Jesús bien claro, que los que entran son los que hacen, no los que no hacen. Los que no hacen se quedan afuera. Dice, porque tuve frío y me cubriste, porque estuve perdido, porque estuve vagando como un vagabundo y me diste albergue, porque tuve hambre me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, porque cuando estuve preso me visitaste y cuando estuve enfermo me cuidaste. Por haber hecho todo eso, pasa y entra. Y para aquellos que no lo hicieron, les dice, ustedes no tienen entrada. Quiere decirse que la santidad no tiene que ver con lo que yo no hago, sino con lo que yo hago. Y tenemos que romper esos moldes y esos paradigmas que nos han puesto adentro del alma con siglos de religión. Dios nos da libertad de una manera maravillosa y gloriosa y quiere traer bendición sobre nuestras vidas en este segundo trimestre y romper. Tenemos que aprender a obedecer al Espíritu, como dijo allí. El Espíritu le dijo, ve con ellos. Y Él se animó a ir con ellos. Tenemos que dejar de llamar a las cosas como si fueran inmundas, porque Dios las limpia. Él las lava con su sangre y las transforma con su poder. Y dejar obrar al Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El tercer trimestre, un trimestre de consagración, está marcado por el pasaje de la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 10 al 13, dice la palabra de Dios, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un trimestre donde nos habla de nuestra relación con Jesús y nos está diciendo nosotros tenemos que vivir todo lo que tengamos que vivir con Jesús, sabiendo que si nos toca, dice bien claro, morir, viviremos con Él. Si nos toca sufrir, vamos a reinar con Él. Quiere decir que a cada situación negativa viene una respuesta positiva de parte de Dios. Porque Jesús sufrió en la cruz del Calvario lo que nosotros tendríamos que haber sufrido. La gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Es un año donde la gracia se mueve de una manera especial. Y la gracia es un don inmerecido dado por Dios. Por lo tanto, aquellos que se consagran y dicen yo voy a andar con Jesús y no me importa lo que viene, sino que voy a andar tomado de su mano, van a ver la contrapartida de todos los milagros que Jesús quiere hacer sobre nuestras vidas. Y uno piensa y dice, pero ¿y por qué nosotros tenemos que hacer esto? Por lo que dice al principio, por la pasión por las almas, por la
la entrega, por dar todo para que la mayor cantidad de personas puedan conocer a Jesús, puedan ser salvos, puedan recibir del amor de Cristo, puedan recibir de la gloria de Dios. Hay recompensa para tu vida, pero Dios te está diciendo, si tenés que ir la segunda milla o el segundo kilómetro, tenés que hacerlo con esas personas. Tenés que ir un paso más, tenés que soportar un poco más, tenés que darles amor, tenés que predicarles el Evangelio, tenés que llevarles la gloria. Si oraste una vez con ellos, tenés que orar 2 y 3 y 4, pero tenés que ir adelantándote, como decía Pablo. Por amor a ellos tenés que hacerlo todo, sabiendo de que ellos van a tener un encuentro con Jesús, y ese encuentro con Jesús va a ser maravilloso y transformador, que va a ser liberador, que va a traer salvación a todos por la gloria y el poder de Dios. Será este un trimestre donde la iglesia tiene que poner la mayor fuerza de consagración. Siempre decimos, los trimestres no tienen fin, seguimos. La consagración tiene que ser constante y permanente, pero esta consagración tiene que notarse de una manera muy especial para ver muchas personas acudir y llegar a tener un encuentro con Jesús de una manera gloriosa. Y entonces sí, llegaremos a un cuarto trimestre donde la santidad se tiene que dejar ver. Dice el libro de 2 de Corintios, si quieren comiencen a leer desde el versículo 15 del capítulo 6 hasta el capítulo 1, hasta el versículo 1 del capítulo 7, todo ese pasaje. Dice en el final, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad, como recién decíamos, no es lo que no hago, sino lo que hago. Y esto es importantísimo. Es más importante lo que hago que Dios me mandó a hacer. No voy a ser salvo por no hacer ningún pecado, porque me mantengo libre. Recuerden que cuando el Señor repartió los dones, a uno le dio 5, a otro 3, a otro 1, ese que recibió 1 lo guardó y dijo, acá está, te devuelvo lo que me entregaste, no hizo nada. Y a ese le dice siervo malo y negligente. A los otros que multiplicaron sus talentos o sus dones, a estos les dio más y los hizo pasar a entrar en el gozo de su Señor. Mientras que al que no hizo nada, lo juzgó y lo echó fuera. Es interesante este concepto para entender lo que es la santidad. Y acá nos habla del Evangelio, el Evangelio puro, el Evangelio que predicaba Juan el Bautista. Que todo el mundo se queda con ese mensaje, el hacha está puesto a la raíz de los árboles, y ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera, generación de víboras? Y eso se lo decía a los religiosos. En aquel tiempo, a Juan el Bautista se lo consideraba que era un esenio, es decir, uno que era parte de un grupo que estaba en contra de todo lo que tenía que ver con el templo. Por eso Juan el Bautista nunca pisa el templo, ni tenemos mención de Juan el Bautista en el templo. Es interesante porque dice que Jesús bautizaba para salvación, mientras que en el templo uno tenía que ir con su dinero y cambiarlo a la moneda del templo, después comprar un animal que decían que era perfecto cuando era un animal todo defectuoso, y entonces hacer el sacrificio. Ese negocio que tenían en el templo, Juan el Bautista lo vino a destrozar, porque vino y bautizaba gratis en el río Jordán. Y era interesante, porque cuando él ve que los religiosos que decían que la salvación estaba en el templo, vienen a él para bautizarse, les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Lo maravilloso es que cuando él reprende de tal manera a los religiosos, el pueblo se le acerca y le dice, Juan, ¿qué hacemos nosotros? Porque si estos que eran los hombres santos, las personas que todo el mundo consideraba que eran maravillosos y que eran los que tenían la salvación, si ellos les dijiste generación de víboras y quién les enseñó a huir de la ira venidera y que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles, ¿qué nos queda a nosotros que somos personas del vulgo, personas pecadoras? Y Juan, lejos de castigarlos o de imponerles cosas terribles, les dice en el libro de Lucas, si tienen 2 vestidos, denle al que no tiene. Si ustedes tienen que comer, hagan lo mismo.
compartan con aquel que no tiene. Y dice que se le acercaron los publicanos, que eran los que les cobraban impuestos a los judíos para dárselo a los romanos. Y les dijo, no cobren de más. Y después se le vinieron los romanos, en un preanuncio de lo que era, o lo que vendría a ser, la universalidad del Evangelio, aquello que Pedro no podía entender, y que Dios le tuvo que mostrar la visión 3 veces y decirle, no llames inmundo a lo que Dios ha lavado, ha limpiado. Esa situación se ve reflejada en que vienen los romanos que no eran judíos y les dicen, ¿y nosotros, Juan, qué hacemos? Y él les dice, no difamen, no extorsionen y conténtense con su salario. Como verán, es un evangelio muy simple. Si tenés algo, compartilo, sé solidario. Si vas a comerciar, no cobres de más. Y no difames, no extorsiones, contentate con tu salario. Yo creo que ese evangelio es un evangelio fácil de ser vivido. Y la palabra dice bien claro, ¿no?, que el yugo de Jesús es fácil y es ligera su carga. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. Un evangelio sencillo y simple. Y dejar que el Espíritu Santo se encargue de obrar de una manera tremenda. Pero Pablo va a decir algo muy fuerte. Dice que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay contaminación que viene de la carne, la cual la conocemos. Pero hay contaminación que viene del espíritu. La de la carne es muy evidente. Pero la contaminación que viene del espíritu, aquello que contamina nuestro ser interior, la cultura, la esencia nuestra, aquello que nos quiere invadir, aquello que nos quiere llevar hacia otro lado. Nosotros somos de Jesús y tenemos la cultura de Jesús. Y la pregunta que tenemos que hacernos antes de hacer cualquier cosa es, ¿lo haría Jesús? Si Jesús lo haría, yo lo hago. Y entonces cuando yo puedo contestar esa pregunta, ¿lo haría Jesús? La respuesta me está diciendo qué es lo que debo hacer. Debo anhelar ser como Jesús. Debo anhelar llenarme del Espíritu. La contaminación que viene del Espíritu es terrible porque es lo que nos lleva a otro espíritu. Nos pone en un espíritu de rebelión, nos pone en un espíritu de cobardía, nos pone en un espíritu arbitrario, nos pone en un espíritu egoísta, nos lleva a una situación que no es la que Jesús quiere. Jesús quiere que nosotros seamos exactamente como Él, que hacía bienes a la gente, que bendecía, que los que se acercaban a Él recibían bendición y andaban en gloria con la gracia de su poder. Hacer, santidad es hacer lo que Él nos mandó hacer y perfeccionarnos en santidad, amando al prójimo, dando todo, porque en el amor al prójimo, dice, se cumple toda la ley y todos los profetas. Así que si yo quiero andar en santidad y digo, no, la ley es muy importante, bueno, sepa que toda la ley y todos los profetas se condensan en el amor al prójimo. Si yo puedo amar al prójimo, voy a andar perfectamente en santidad. Llegar con mi fe hasta mis prójimos para prestarle mi fe. Aquel que está enfermo, dolido, sufrido, con problemas, angustiado, deprimido, yo no tengo que pedirle de que él tenga fe, yo le tengo que prestar mi fe, tengo que orar con él, tengo que estar dándole de lo que recibí de gracia, dárselo de gracia. Tener la conciencia que yo puedo bendecir a los demás, que puedo bendecir con todo. Primero con mi ser, que es lo que yo soy. Lo que yo soy tiene que bendecir a los demás. No puedo ser de maldición, tengo que ser de bendición. Entonces, mi primera oración y mi búsqueda de santidad es decir, Señor, yo quiero ser algo, quiero ser una persona que bendiga a los demás. Mi ser tiene que ser un reflejo de tu ser, tengo que ser un reflejo de Jesús. Y el segundo, el reflejo tiene que extenderse al hacer. ¿Qué puedo hacer para bendecir a los demás? Porque volvemos a repetir que santidad no es no hacer, santidad es hacer. Y esto es importantísimo entenderlo. Hacer. ¿Qué hago para bendecir a los demás? Muchos ven noticieros y se cargan con los noticieros. Bueno, cada vez que veas un noticiero, míralo con los ojos de la fe. Primero, orando.
Cada noticia que escuchás, orala, para batallar, para arrepender, para pedir bendición. Pero después pensá, ¿qué puedo hacer para cambiar esta situación? Lo que los noticieros me están contando, ¿qué puedo hacer? Lo que los diarios me dicen, ¿qué puedo hacer para cambiar? ¿Cómo puedo cambiar esta situación? Porque Dios me ha dado su unción y Dios me ha dado su poder. Y el año se cierra, tiene un colorario muy, muy especial, que está en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Y dice, y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañalos y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta palabra es extraordinaria y para cerrar el año y para completar la idea de lo que Dios quiere hacer en este año sobre la iglesia en Europa es fundamental. El Imperio Romano estaba en una crisis que va a empezar unos 40 años, 40 y tantos años antes del nacimiento de Jesús. Hasta ese momento, durante 500 años, Roma había sido una república. Y en esa república había velado de una manera muy especial que nadie ostentara el poder en forma unilateral, que nadie fuera el amo absoluto. Es decir, que el poder tenía que estar repartido. Sin embargo, se produce la crisis que baña de sangre el Imperio Romano y que hace que Julio César termine siendo el emperador que luego va a ser asesinado por los senadores y va a dejar lugar a César Augusto. César Augusto empieza a gobernar con 18 años y lo hace en una forma compartida, pero va a llegar a los 31 años a hacerse del pleno dominio y control del poder. Y en ese proceso llega el momento cuando va ordenando todas las cosas y Roma ya le responde de una manera muy clara. César Augusto va a ser el emperador, el primer emperador, y va a ser el emperador que dure mayor cantidad de tiempo en ejercicio del poder. Cuando llega a tener a Roma bajo su dominio, hace un censo. ¿Cuál era el plan de hacer un censo? ¿Cuál era la lógica de hacer un censo? Bueno, quería saber qué cantidad de gente tenía el imperio, pero también quería saber cuántas mujeres podían dar a luz, personas, sobre todo jóvenes, que pudiesen ir a la guerra. Con esto saber qué disponibilidad de ejércitos tenía. Y en aquellos lugares que eran conquistados y que no se los armaba, saber qué cantidad de labradores tenía para cultivar, saber qué cantidad de constructores tenía para desarrollar todo lo que los romanos desarrollaron, acueductos, puentes, todo lo que ellos desarrollaron. Bueno, ¿cómo lo iban a poder desarrollar? ¿Con qué contaban? ¿Cuánto era la mano de obra que tenían? ¿Cómo estaban distribuidos? ¿Cómo podían movilizar esa gente para hacer las tareas que engrandecieran al imperio? Todo un plan y un proyecto de gobierno impresionante en medio de un imperio que era la base del poder en Europa y en Asia, que marcaba el rumbo del mundo en ese momento conocido. Estaba dominando el mundo en ese momento conocido, tenía Roma el poder sobre todo. Sin embargo, en medio de este despliegue impresionante de poder de César Augusto, Dios empieza a generar un plan y para esto
agarra a una estéril que era anciana, a la cual todos se habían burlado de ella, que se llamaba Elizabeth, y a su marido, Zacarías, un hombre ya también anciano, que terminaba su oficio de sacerdote, era la última vez que entraba en el templo para oficiar, y por gracia de Dios los hace rejuvenecer y tienen un hijo que se llama Juan, a pesar de que nadie en la familia se llamaba Juan el Bautista. Y en ese plan de Dios, Dios llama a una joven que era una adolescente, muy jovencita, y le habla que va a tener un hijo del Espíritu Santo, algo no pensado, algo que nadie había hablado, algo que nadie había dicho antes, pero que Dios estaba diciendo que iba a suceder. Y le habla a su esposo, José, o al desposado, a quien iba a ser su esposo, le habla y le dice que no la abandone, porque el hijo que espera es del Espíritu Santo. Y permiten que vayan por esa orden del censo hasta Belén para que se cumpla toda la Escritura. Y después que se cumplió la Escritura, ellos salieron de Galilea, se fueron a Belén. En aquel pesebre nace Jesús, y lo que a mí me impacta es ver los dos planes. El plan de César Augusto, un plan magnífico en medio de un imperio impresionante, y el humilde plan de Dios, silencioso y aparentemente pequeño, que se empezaba a desarrollar. Del palacio y del poder al pesebre y la gracia. Esta imagen está marcando lo que Dios quiere para la iglesia en Europa. No estamos hablando del poder magnífico de los palacios, estamos hablando de la gracia poderosa del pesebre, de esa unción que viene de parte de Dios en medio de una situación que nadie tiene pensada, que nadie espera, en medio de un relato que nadie puede imaginar, porque nadie puede imaginar que semejante poder que va a transformar al mundo entero nazca de un pesebre, nazca en una condición tan humilde y tan desfavorable, porque ni siquiera un lugar en el mesón tenían. Y esto es lo que Dios te está diciendo, no importa tu condición ni tu situación. Dios quiere traer sobre tu vida una bendición enorme, Dios quiere traer sobre tu vida una gracia gloriosa. Este año, que es un año de fidelidad y de liberación, Dios quiere hacer algo estrepitoso sobre tu vida, quiere demostrar su gloria, su poder, su unción, su bendición. Está esperando simplemente que abras tu corazón y digas, bien, yo lo recibo en mi alma y creo que así como el Señor nació en el pesebre, a pesar de que Roma tenía sus planes, yo voy a ver la gloria de Dios sobre mi vida de una manera tremenda. La voy a ver en mi casa, la voy a ver en mi iglesia, la voy a ver en mi ciudad, la voy a ver en mi país. La voy a ver porque va a entrar a crecer y se va a desparramar con una gloria incontenible, que va a llegar a todo corazón y a toda vida, porque los tiempos se vienen apresurando y el cumplimiento de las promesas llega a nuestras vidas. Un año extraordinario, donde el que es fiel a lo que Dios le dice descubrirá un camino diferente como el que Pedro tuvo que descubrir. Verá una santidad completamente diferente. Entenderá el evangelio verdadero, real, el evangelio puro y santo de Jesús, y sacará fuera todo lo que es humano y carnal. Mantendrá su espíritu puro y se llenará de gloria. Estará preparado para andar en bendición y llevando la luz verdadera a los corazones de cada persona, porque Jesús está sobre nuestras vidas. Padre, yo traigo a todo tu pueblo y lo introduzco en esta bendición para este año
15, Señor, que entramos a Él con toda la plenitud de nuestra fe, sabiendo que tu gracia parte yugos y parte cadenas. Creo, Señor, en la fidelidad de mis hermanos y en la gloria que derramarás a través de tu poder sobre la vida de mis hermanos. Creo, Señor, en los milagros que vas a hacer en sus vidas. Creo, Señor, en todo lo que tu mano de poder va a hacer, como en estos días la luz comenzará a crecer y se esparcirá esa luz sobre todas las personas y veremos que el Evangelio corre y transforma vidas. Señor, veremos cómo tu Espíritu llega a los corazones que menos pensamos y hace una obra maravillosa por la gloria de tu poder, por la gracia de tu presencia, donde tu Espíritu se encargará de llevarnos a un grado de consagración maravillosa y tremenda, donde nosotros estaremos dándonos por aquellos vecinos, amigos, por aquellos parientes, familiares, por aquellos, Señor, que desconocemos, pero que son nuestros prójimos, y que nuestros prójimos se extenderán. No serán solamente los muy cercanos, serán también los que habitan en la ciudad, serán también los que habitan en el país, serán los que habitan en Europa. Señor, queremos alcanzarlos a todos con ese poder que viene de una manera extraordinaria desde el pesebre. Que no tenemos el poder del palacio, no tendremos nunca el poder del palacio, pero sí tendremos el poder del pesebre, que lo transforma todo, que lo cambia todo, que lo lleva todo a un nivel extraordinario de gloria. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo introduzco a tu iglesia para que entre, Señor, en ese nivel de gracia, de gloria, de consagración, de santidad, en el cual se puedan mover con libertad, donde las cadenas que los ataron con culpa sean quebradas en el nombre de Jesús de Nazaret, y ellos quiebren a su vez las cadenas que ataban a otros, Señor, y así todos puedan recibir de tu gracia, de tu gloria, puedan recibir tu luz y recibir tu bendición en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, los encomiendo en tus manos, los cubro con tu sangre, los introduzco, Señor, a este año de gloria, de poder, de unción y de gracia, donde tu poder, Señor, premiará la fidelidad con liberación y veremos tu gloria. Y como Daniel vio tu gloria, Señor, y como inclusive el rey proclamó, y como Daniel fue prosperado, Señor, en medio de esa situación, tu iglesia será bendecida y prosperada. Tus hijas e hijos serán bendecidos y prosperados por la gloria de tu poder, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga y disfruten un año a plena luz y en plena bendición. Un año donde serán transformados y renovados y comprenderán el puro y maravilloso Evangelio de Jesús para vivirlo y para predicarlo. Que Dios los bendiga.